en la industria aeronáutica, automotriz y otras de la manufactura, como por ejemplo en pistones. ¿Por qué razón? Porque esto es muy duro. La aleación adquiere una elevada dureza. Por eso es que es importante que ustedes vean esa situación, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, ¿qué se forma? Vamos a ver primero, ¿qué se forma? Vamos a ver. Aquí está el peine, no lo veo el peine no está acá. Pongo el peine, esto, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Fíjate bien. Si nosotros tenemos un diagrama de equilibrio binario, digamos aquí sea que sea temperatura, aquí tenemos la temperatura en grados centígrados contra la composición, la composición de la radiación. Ok, digamos aquí tenemos un elemento A, digamos un elemento A, aquí en esta parte es un elemento A que se va a combinar con un elemento B, ahí está. O sea que toda la radiación le vas a agregar B, acá es 100%, en esta parte sería 100%, acá sería 100% de A, eso es, ahí tendríamos 100% de A nosotros, 100% de A, y aquí tendríamos, por ejemplo, nosotros tendríamos también 100% de B, 100% de B, ¿sí? 100% de B, ahí está, eso sería, ¿no? Entonces, acá en esta línea es 100% A y aquí en esta línea es 100% de B, ¿verdad? Eso es importante que tú veas un sistema en un diagrama de fases. O sea, el diagrama de fases, primero en la ordenada está la temperatura y en la abscisa la composición, ¿verdad? Entonces, digamos que nosotros tengamos un diagrama totalmente soluble en estado sólido y totalmente soluble en estado líquido. Tendría que ser algo parecido como esto. A ver, estos muchachitos que entran tarde. Vamos a ver. Ahí tenemos ese diagrama, ¿no? Ahí, ese diagrama, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá 100% líquido. Toda esta fase, acá tenemos nosotros 100% líquido. En esta parte, digamos acá, en toda esta zona es 100% líquido. 100% líquido. 100% líquido, ¿verdad? Aquí en esta zona tenemos una fase alfa, alfa con letra griega, aquí la voy a poner con junto alfa, y tendríamos alfa más beta, con letra griega aquí, alfa más beta, en esta zona. Toda esta zona, toda esta zona, ¿verdad? Comprendida entre las dos líneas, alfa, beta y casi 100% líquido. Y entonces, perdón, aquí está mal, permítame, esto no, aquí está mal, esto mal, ok, vamos a corregirlo. Aquí el líquido pasa a formar alfa más líquido o líquido más alfa, aquí es alfa más líquido, perdón, aquí es alfa más líquido, sería fase alfa más líquido.
alfa más líquido, líquido, ahí está, ¿sí? Eso es lo que hay ahí. ¿Por qué? Porque se precipita un sólido y empieza a precipitar un sólido aquí y es una composición de dos fases, una sólida y una líquida. Cuando tú pasas esta línea aquí, tenemos la precipitación de una sola fase que es alfa, alfa, completamente alfa, ¿verdad? Esto es alfa. ¿Hay alguna pregunta ahí? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? No, profe, todo No, bien. profe. Ok, abusados, ¿eh? Abusados. Entonces, fíjense bien, fíjense bien. Este diagrama, ¿cómo se construyó? ¿Cómo lo hicieron este diagrama? Hay tres métodos. Por ejemplo, hay tres métodos para construir el diagrama, los diagramas de equilibrio. Hay un método que se llama el térmico, método térmico. Hay otro método que puede ser el metalográfico. Y hay otro método que es el de difracción por de rayos X, el de difracción de rayos X. Y hay otro método que es, ese sería el 3, ese sería el 3, ese sería el 3, ¿verdad? Y el otro sería, había otro, porque son curvas. Como tú observas en un diagrama de equilibrio, cualquier diagrama son curvas. Entonces también está el método termodinámico. ¿Por qué termodinámico? Porque recuerda que las curvas son a través de ecuaciones termodinámicas. Entonces también se pueden computarizar y crear las líneas de coexistencia, ¿verdad? Ok. La línea donde empieza a coexistir el líquido con algún sólido, esta se llama línea de líquidos. Líquidos. Líquidos se llama, ¿verdad? Se llama línea de líquidos. Entonces, esa línea de líquidos, ¿verdad? Ah, caray, inicio. Esta línea de líquidos que está acá se llama línea de líquidos. Ok, esa es la línea de líquidos. Líquidos. Y esta línea de abajo es sólidos. Sólidos. Ok. Generalmente, la línea que coexiste con el sólido total, esta se llama línea de sólidos, línea de líquidos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esos son los métodos con los que se fabrica el diagrama. Digamos el térmico, vamos a imaginar el térmico. El térmico, este generalmente consiste en que tú tengas un pequeño horno, un pequeño horno, ¿verdad? Un pequeño horno, digamos un pequeño horno, aquí está. Y ese horno, en ese horno hay un pequeño crisol inmerso ahí dentro del horno. Vamos a dar cuenta que esto lo estamos viendo ahí y vemos un pequeño crisol que vamos a poner de rojo porque va a haber metal fundido ahí. Entonces, ese pequeño crisol lo vemos a la parte interna, es este, hasta dentro del horno. Ahí está dentro del horno el crisol. Ahí se mete, ¿verdad? Y digamos que aquí nosotros tenemos un medidor de temperatura del propio horno que sería esta notificación que está por acá del hornito, ¿verdad? Que posiblemente tenga un señalamiento de alguna
elemento de temperatura. Ahí está, ¿verdad? Es un control de temperatura. Pero aquí tú adentro, por ejemplo, quizás a lo mejor, no, a lo mejor nosotros tenemos adentro del crisol, tenemos un pequeño termopar, un pequeño termopar que tenemos ahí, ¿verdad? Ese termopar está conectado, quizás está conectado a otro, un medidor de temperatura externo, un medidor de temperatura externo, ¿verdad? Un medidor de temperatura externo que vamos a medir, un pirómetro, ese sería un pirómetro. Este sería un pirómetro, la palabra, un pirómetro, pirómetro, ¿verdad? Ese es un pirómetro. Tenemos, tendríamos un pirómetro, ¿verdad? A ver. Será un pirómetro. Uy, uy, uy. Un pirómetro sería, ¿verdad? Entonces tú miras aquí la temperatura, pero ¿qué pasa? Tomas el tiempo, tomas el tiempo de este líquido de metal, cómo va solidificando. Entonces, cuando tú tomas el tiempo, vas a obtener una gráfica que vas a poner ahora, que va a ser una gráfica que va a ir bajando, digamos, aquí pequeña, porque no se ve, digamos, hacemos esto, aquí, así. Tú vas a tener ahora la temperatura aquí, digamos, aquí vas a poner ahora la temperatura, vas a poner la temperatura aquí, va a ser ahora la temperatura, temperatura en grados centígrados, ¿verdad? Contra, aquí, ¿qué crees que sea? Aquí vas a medir tú el tiempo en segundos que tarda la muestra en solidificar, el tiempo en segundos que tarda la muestra en solidificar. ¿Y qué pasa? Tú mides el tiempo y dices, ah, caray, a ver, vamos a ver, ya está fundido, mide el tiempo. Ya, a ver, vamos enfriando. Con el pirómetro vamos midiendo cómo baja la temperatura. Ok, va bajando la temperatura. Muy bien, baja la temperatura. Ok, baja la temperatura. Y al ir bajando la temperatura, tú vas midiendo cómo baja esa temperatura y entonces tú notas que hay una línea a la composición del 100% y hace esto. Y de repente, para ahí, y de repente se mantiene constante. Ah, caray, se mantiene constante. Ahí, digamos, constante. Se mantiene constante la temperatura. Y de repente vuelve a bajar. Y de repente otra vez se para y dices tú, ¿ahora qué? Y de vuelta se vuelve a mantener constante. O sea, tú estás haciendo las mediciones ahí, prácticamente. Y tú estás midiendo cómo disminuye la temperatura conforme el tiempo pasa. Y digamos, esa sería una gráfica del 100% del material. Ahí está. Ok. Entonces, esta curva de enfriamiento corresponde al metal puro. Aquí viene. Hay una isotérmica, porque tú dices, va bajando el tiempo proporcionalmente conforme baja la temperatura. Y luego de repente se mantiene constante la temperatura. Dices, ¿qué pasó aquí? Aquí hay un cambio de fase. Para posteriormente seguir bajando, sigue bajando, y de repente aquí hay otra vez otro cambio de fase. Cuando hice este experimento en el laboratorio, yo dije, oye, no baja la temperatura, se está manteniendo constante, es que ya hay un cambio de fase. Esta es temperatura contra tiempo. Digamos, esta curva puedes decir tú que corresponde al 100% de A, al 100% de A. Digamos que existe 100% de A, 100% de A. ¿verdad? Pero quizá hagas otra gráfica que digas,
Bueno, voy a hacer otra curva que sea al 50%. Posiblemente me haga esto, ¿verdad? Y luego se mantenga constante, hay un cambio de fase y haga esto. Y luego se mantiene constante y hay otro cambio de fase y haga esto. Y luego se mantenga constante y haga esto. Y luego después se vuelve a mantener constante y se enfríe. Otra curva. Y esta curva que sea la curva del 50% de A, digamos que aquí ya sea esta curva que corresponde al 50% de A, al 50% de A, y entonces el otro 50% de qué sería, pues sería de B, ¿a poco no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hasta que hiciera la última curva que sería el 100% de B. ¿Estamos de acuerdo? O sea, va variando la composición de cada recta, de cada línea de enfriamiento. Tú haces una línea de enfriamiento primero al 100%, otra después al 90%, al 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 y 100 y 0. O sea, aquí esta composición de A, de A va a variar aquí o la composición de B. Por aquí sería una recta del 100% de A. Y luego aquí a 100%, acá sería el 50%, ¿sí? Entonces A va disminuyendo hacia acá y aumenta B hasta un 100%. Acá sería B 100%. Y de aquí para acá B aumenta y disminuye A. Acá sería 100% A. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Entonces, haces muchas rectas, muchas curvas de enfriamiento, muchas curvas de enfriamiento. Y esas curvas de enfriamiento luego las cambias a otro diagrama que es temperatura contra composición. Aquí es composición. Esa composición ya la diste acá. Cuando haces cada curva, cada línea de enfriamiento. Cada curva de enfriamiento de diferente composición. Cuando tú haces el cambio de temperatura contra composición, obtienes este diagrama. Haz de cuenta que ahora tienes, digamos, vamos a ver una curva. Digamos que aquí viéramos una curva de enfriamiento. Te toca aquí. ¿Qué volé? ¿Qué business? ¿Qué pasa? Ah, es que ya empieza a precipitar un sólido ahí. Y entonces aquí hay un cambio de fase. Acá hay un cambio de fase. Ah, qué interesante. Se mantiene constante. Y luego posteriormente, después, hay alguna persona que quiera ingresar, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces, aquí hay un cambio de fase. Ya hay un primer sólido. Y luego sigue bajando la temperatura, aquí baja. Y toca esta línea. Aquí hay otro cambio de fase. Ah, hay otro cambio de fase. Perfecto. Aquí hay otro cambio de fase. Entonces quiere decir que aquí se va a mantener la temperatura constante, otra vez, porque hay un cambio de fase. Ahí está. Y para que posteriormente enfríe. Y enfríe. Entonces es una línea de cierta composición. ¿Ya vieron? Entonces, en el método térmico, tú lo que se hace en el método térmico es que tú fundes la aleación y luego vas variando la composición para que obtengas todas estas curvas que son temperatura contra tiempo, todas estas. Al hacer el cambio de aquí a este, obtendrás ya el diagrama de equilibrio correspondiente con estas líneas. ¿Me expliqué? ¿Sí o no? ¿Me Sí, profe. expliqué? Ok. Entonces recuerden que aquí son muchas líneas para ir uniéndolas, ¿sí?
Esta es, esta es una curva de enfriamiento. Esta es una línea de enfriamiento, una línea de enfriamiento. Enfriamiento, línea de enfriamiento, ¿verdad? Línea de enfriamiento, o curva más bien, esto es curva de enfriamiento, no línea, curva, por decirlo así, no línea, es curva, una curva de enfriamiento, ¿verdad? Es una curva de enfriamiento que debe estar graficada en una gráfica temperatura contra tiempo. Esta, ¿verdad? Pero son muchas a diferente composición. Por eso es que tú vas obteniendo esa situación. Haz de cuenta que, por ejemplo, tú, si aquí tuvieras más diagramas, más de esos diagramas, vendrías obteniendo esto, digamos, por acá, sí, no sé. ¿Ya viste? ¿Por qué? Porque aquí se unen, ¿verdad? Y posiblemente otras vengan por acá, ¿sí? Desde por acá vendrían por acá, sí, otras, ¿no? Pues, digamos, vendrían de acá. Y se observaría en este cambio de fase. Por decirlo. Así. Por decirlo, por decir eso, ¿eh? No precisamente, digamos que sea eso. Así. Eso, reuniendo, más o menos. Ya vieron más o menos cómo está la secuencia, ¿sí o no? Es como una leve suposición, pero realmente lo que tú obtienes es estas líneas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo, señores? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Esta es el método térmico. El método metalográfico es ver la microestructura. ¿Qué microestructura vamos a obtener cuando precipita este primer sólido? Aquí sólido alfa líquido y el sólido alfa con la metalografía. Otro con difracción de rayos X, viendo la distancia a la cual se difractan los átomos según las redes cristalinas que van teniendo. Recuerden que algunos son FCC o SC y van midiendo la difracción, va midiendo la distancia interplanar y identifican. Y el termodinámico, por medio de un programa computacional, tú tienes que ver las líneas que son ecuaciones termodinámicas y graficarlas. Bien, una vez visto esto, es un horno, el crisol que está dentro del pirómetro, ok, ya he explicado en general. Una vez visto, ahora vemos a ver, ok, una vez visto esto, entonces ya, podemos nosotros ver esto, por ejemplo, digamos, si yo te dijera, digamos, defíneme qué es un diagrama de equilibrio. Un diagrama de equilibrio. ¿Qué es un diagrama de equilibrio? Puedes verlo en el libro te va a decir una cosa, ¿verdad? Pero la de la clase, la definición que nosotros vamos a analizar, es viendo lo que estamos haciendo. Entonces, así, un diagrama de equilibrio. Un diagrama de equilibrio es una gráfica. ¿Es una gráfica o es una representación gráfica? Aquí lo vemos. Una representación gráfica que en función de la temperatura, aquí dice, ¿verdad? Es la representación gráfica que en función de la temperatura y la composición es la representación gráfica. Un diagrama de equilibrio es la representación gráfica que en función de la temperatura
y la composición, que en función de la temperatura y la composición nos va a proporcionar los diferentes cambios de fase que ocurren durante el enfriamiento o el calentamiento de un sistema de aleación. A ver, Silvia. Sí, profe. A ver, defíneme qué es un diagrama de equilibrio de fases. Me quedé en, es la representación gráfica que en función de la temperatura y composición nos proporcionará. Ahí me quedé. Los diferentes cambios de fase que ocurren durante el enfriamiento y calentamiento de un sistema de aleación. A ver, Cindy, defíneme qué es un diagrama de fases. Es la representación gráfica que en función de la temperatura y la composición va a proporcionar los diferentes cambios de fase. Y hasta ahí me quedé. En un sistema de aleación. Ok, gracias. Ok, entonces vamos a ver otra vez. Otra. Es que pueden haber muchas definiciones de acuerdo a lo que nosotros leamos, digamos, ¿no? Vamos a ver. A ver. Un diagrama de fases, llamado de fases de equilibrio metaestable. Un diagrama de fases de equilibrio metaestable, o sea que no es estable. Metaestable significa que no es estable. Todos los diagramas de equilibrio y todo lo que obtenemos en la naturaleza para beneficio humano no es estable. Todo es inestable, porque todo se desgasta, todo se consume, todo vuelve al polvo. Se extrae el mineral, se separa el mineral, se beneficia el mineral, se le adicionan elementos aliantes y se obtienen utensilios, se obtienen herramientas, se obtienen accesorios, se obtienen componentes, lo que quieras. Pero con el tiempo la tierra te va oxidando todo y regresa. Por eso es que se llaman diagramas de equilibrio metaestables o diagrama de fases metaestable, porque no son de equilibrio, realmente. Si tú escuchas decir diagrama de equilibrio, está bien, pero recuerda que nunca es de equilibrio. Equilibrio es lo que está en la naturaleza en equilibrio. Ahorita yo estoy en equilibrio con la naturaleza, sí, pero ni tanto, soy metaestable, porque llega un momento en que voy a envejecer, o más bien voy a envejecer más de lo que ya estoy, y llega un momento que voy a morir. Yo no estoy en equilibrio. En equilibrio con la naturaleza, pues son las montañas, son los óxidos, que te digo, la luz solar, es el equilibrio. Los animales están en equilibrio metaestable porque los animales también regresan al polvo, son producto de la naturaleza y la naturaleza los reclama y otra vez tienen que alimentar a la tierra y regresar al polvo. Entonces así nosotros extraemos de la corteza terrestre los minerales que tenemos que beneficiar para obtener todos los componentes para hacer cosas, para hacer equipos, para hacer estructuras, para hacer edificios, para hacer componentes como aeronaves. Bueno, esos son ya equipos grandes, con herramientas, utensilios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces digo, un diagrama de equilibrio es la representación gráfica de un sistema de aleación. Un diagrama de equilibrio es la representación gráfica de un sistema de aleación. ¿Por qué digo eso? Porque una aleación es la liga de dos elementos, elemento A, elemento B. Es la representación gráfica de un sistema de aleación.
porque es la unión de un elemento A con un elemento B. 100% A aquí sería un metal puro y aquí sería 100% B. Yo le voy agregando a este elemento A 10% de B sería 90 de A, 20% de B sería 80 de A, 70 de B serían 70 de A, 30 de B. Y así hasta que tengo 50 de A, 50 de B. Y por aquí tendría yo 90 de B, 10 de A. Y luego aquí tengo 100 de B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es la representación gráfica de un sistema de aleación. Es la representación gráfica de esto, de un sistema de aleación, que en función de la temperatura y la composición me va a proporcionar diferentes cambios de fase durante el enfriamiento o calentamiento. ¿Estamos de acuerdo? Y veamos. Tú tienes primero 100% líquido. Tendrías acá una estructura 100% líquida, digamos. Tendría yo una estructura 100% líquido. No lo puedo ver porque está a temperatura muy alta. Aquí está. 100% líquido. Pero aquí, cuando yo toco esta línea, que es la línea de liquidus, en este 100% líquido, acá, empieza a precipitar el primer sólido. Ah, un primer sólido que va a nuclear ese primer sólido. Ahí va a nuclear un primer sólido. Perfecto, va a nuclear un primer sólido. Ahí, ok. ¿En dónde? En la matriz de líquido. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo nuclea un primer sólido? Ahí nuclea un primer sólido. ¿Por qué nuclea un primer sólido ahí? Ah, porque ya empieza a enfriarse el material y hay ramilletes de átomos o unión de átomos. Si se va al internet nos volvemos a conectar. Entonces, nucleó un primer sólido, o sea, se unieron átomos, porque tú sabes que del ambiente no es homogéneo, hay más temperatura en un lugar que en otro, incluso en un cuarto. Acá se siente más frío, aquí se siente menos frío, entonces los átomos se van uniendo y forman ramilletes atómicos. Y ahí empieza a formarse el primer núcleo. Entonces, VT ya solidifica por nucleación y crecimiento granular. Ah, y ya cuando está aquí, por ejemplo, cuando ya está aquí en medio, digamos, aquí en esta parte, ahora ya está por acá. Ahora ya está por acá. Entonces, ahora ya está por acá. El material. ¿Qué quiere decir? Que en esta parte, ahora ya está. Y ya aquí empieza a haber granitos. Granitos en cierto sentido. Aquí ya empieza a haber granitos. Un granito por acá. ¿Verdad? Otro granito por ahí. Otro granito por acá. Otro granito por allá. Así. ¿Por qué? Ya empieza a haber granitos porque ya se empieza a ver sólido. Pero ¿qué dice que aquí? Aquí hay sólido más líquido, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Aquí hay sólido más líquido, o sea, alfa y líquido, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Sí, profe. Ahí está, ahí está. Fíjense nomás. Ahí ya hay líquido más sólido. Pero ya cuando estemos aquí, aquí ya es otra bronca. Aquí ya es otra bronca. Aquí ya pasando esta línea de aquí para acá, tenemos ahora ya una fase totalmente sólida. Y recuerden que yo dibujo más o menos las cosas. Y no me dio. Lo vamos a ver ahorita. Ahorita le hacemos gacha. Vamos a ver.
Vamos a hacerlo al revés. A ver, aquí está el granito. Acá es el granito. Y ahora vamos a hacer la base. Vamos a ver que siento aquí, tenemos nosotros ya un sólido total. Un sólido total, aquí hay un sólido, 100% sólido, acá. Esto es 100%, 100% fase alfa. Entonces, es un error de equilibrio. Entonces, líquido, aquí tenemos el primer sólido, aquí tenemos 50%, 50%, luego aquí ya finaliza y 100% sólido, fase alfa. Entonces, este diagrama tiene una clasificación siguiente: totalmente soluble al estado líquido, totalmente soluble al estado líquido y totalmente soluble al estado sólido. Porque aquí hay 100% líquido y en la fase sólida 100% fase alfa. Por eso es totalmente soluble este componente en un solo componente, ¿sale? Es la clasificación de este diagrama y son muchos, ¿verdad? Otra cosa importante, otra cosa importante, otra cosa importante, otra cosa importante. Vamos a ver. Vamos a borrar esto para que no nos hagamos bolas. Esta línea. Otra cosa importante. Tienes aquí alfa más líquido. Digamos que tuviésemos acá, digamos que aquí fuera, aquí en este intervalo, ¿cuánto te gusta? Aquí sería 50, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, por acá. Aquí ¿cuánto te gustaría que fuera? Por ahí. ¿Cómo cuánto? Sería de acá, aquí en esta parte. 10, 20, 30. Por eso puede ser un 30, un
20, 40, no. 10, a ver. 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20. Digamos que aquí fuera un 30%. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Un 30%, digamos ahí. Un 30%. ¿Un 30% de qué sería ahí? ¿Un 30% de qué? De B, ¿sí o no? Porque vas creciendo B para allá. ¿Y cuánto sería de A? De A? ¿Cuánto sería de A? ¿Qué me dice aquí? 70, ¿no? 70. Tendríamos 70%, 70% de A. Y acá sería 30 de B. Digamos, esa situación que estamos nosotros indicando es esta parte, digamos, 10, 10, 20, 30 por acá. Acá. Ahí. ¿Sí? Ahí, ¿verdad? Y aquí tendríamos quizás una temperatura determinada. Digamos, vamos a ver si yo trazo una línea de aquí para arriba, ¿verdad? Y luego trazo otra línea de aquí para acá. ¿Verdad? Y aquí yo pongo que sea una temperatura, digamos, una temperatura de que, digamos, de 500 grados centígrados. Ahí. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Fíjense nomás. Fíjense nomás. Y me dice, problema. Problema número, ¿cuál vamos? ¿En cuál vamos, señoritas? Jóvenes, 33. en el problema 33. No, 43. 43, ok. Pongan problema 43, por favor. Bien, diría el problema. Determinar el porcentaje de fases presente. Determinar el porcentaje de fases presente en una aleación (70% de A), en una aleación 70% de A a una temperatura de 500 grados centígrados. A ver, lee el problema, por favor. Cualquiera, lea el problema. Determinar el porcentaje de fases presente en una aleación 70% de A una temperatura de 500 grados centígrados. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para determinar el porcentaje de fases se va a aplicar la regla de la palanca inversa. La regla de la palanca inversa. Para determinar el porcentaje de fases se aplica la regla de la palanca inversa. Y vamos a hacerlo a través de unas etapas. Es para que ustedes se den cuenta. Luego hacen su línea ustedes de palanca, no hay problema. Ok. Paso 1. Paso 1. Paso 1.
identificamos el punto correspondiente, de la temperatura con la composición de la aleación. Identificamos el punto correspondiente de la temperatura con la composición de la aleación. A ver, léeme el primer paso. ¿Qué dice? Rápido. Identificamos el punto Identificar el punto correspondiente. correspondiente de la temperatura con la composición de la aleación. Ok, a ver, niña, otra vez. Identificar el punto correspondiente de la temperatura con la composición de la aleación. Sí, la señorita de aquí va a hablar, que me lo diga, por favor. Identificamos el punto correspondiente de la temperatura con la composición de la aleación. Perfecto. Entonces aquí está, ¿verdad? Ya lo identificamos, es esto, ¿verdad? Tómenle foto a la figura. ¿Ya vieron? Ahí está. Aquí es el punto, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Ya identificamos el punto. El punto lo identificamos, ¿verdad? Ese es el punto. Aquí está. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Ya está, ¿verdad? Ahora, 2. Póngale 2. Etapa 2. Etapa 2. Escriben lo siguiente en la etapa 2. En la etapa 2. Y la etapa 2 dice: trazamos una línea horizontal, trazamos una línea horizontal, trazamos una línea horizontal, trazamos una línea horizontal, trazamos una línea horizontal que toquen los puntos de coexistencia de la aleación. Trazamos una línea horizontal que toquen los puntos de coexistencia de la aleación. O sea, una curva es una serie de puntos. Aquí ya tocamos ese punto y aquí ya tocamos ese otro punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya se vio? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Ahí profe. está. Ya lo tocamos, ¿verdad? Ok, ya está. Tercera etapa. Tercera etapa. Leemos la composición en la línea correspondiente. Leemos la composición en la línea correspondiente. Ahora vamos a leer la composición en la línea correspondiente. Vamos a ver. Vamos a leer la composición. Ok. Entonces de aquí bajamos. Sí, bajamos acá y señalamos dónde es más o menos aquí. Aquí. Ahí está una línea para leer la composición correspondiente. Aquí está. ¿Verdad? Y ahora aquí también bajamos una línea para leer la composición correspondiente. Aquí. Aquí está la otra composición. Muy bien. ¿Alguien que me lee? ¿Quién me lee las etapas completas desde la 1? La 1 es: identificamos el punto correspondiente de la temperatura con la composición de la aleación. Ahí está. La segunda
trazamos una línea horizontal que toque los puntos de coexistencia con la aleación, de la aleación. Y la tercera es, leemos la composición de la línea correspondiente. Ok, supongamos que tenemos un diagramita y aquí con la abscisa marcada y ya vamos a leer la composición. ¿Te gusta aquí cuánto? ¿Qué valor te gusta aquí en este? ¿Cómo cuánto sería? ¿Cómo cuánto? ¿Unos 30? ¿O menos o más? ¿Cuánto te gusta? ¿Cualquiera? ¿En dónde, profe? ¿En la primera línea Sí, vertical, negra? ¿Cómo cuál sería? ¿Como 30 o 40 o cuánto ven? ¿O 20? Creo que un 20% o un 10% más o menos. Un 20, depende. Aquí es un 20%, ¿sale? Un 20%, ¿sale? Ahora bien, aquí ¿para cuánto te gusta? Como un 50 y tantos, un 60, un 55. Sí, más o menos. Vamos a ponerle 55, 50. Vamos a ponerle 50. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya leímos acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ya tenemos todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Ahora profe. fíjense. Ahora vamos a calcular aquí hay alfa y líquido. Esta situación es que la zona sólida, esta zona sólida, alfa, va a estar del lado derecho, del lado izquierdo, y líquido del lado derecho. Siempre. Siempre. O sea, alfa está del lado izquierdo y líquido del lado derecho. ¿Estamos de acuerdo? Ahí se ve, ¿sí o no? Entonces, la ley de la palanca inversa. En esto consiste en que vamos a calcular. A ver, ¿qué quieres calcular, señorita? ¿Alfa o líquido? ¿Qué quieres calcular? Igual. ¿Qué quieres calcular, señorita? ¿Alfa o líquido? Rápido, ¿qué quieren calcular? Alfa. ¿Alfa? ¿Alfa quieres calcular? Entonces, fíjate, aquí está el porcentaje de alfa. El porcentaje de alfa, ¿verdad? Va a ser igual. El porcentaje de alfa, que sería grandote porque no me gusta cómo se ve. A ver aquí, vamos a hacerle un 12. El porcentaje de alfa va a ser igual. Alfa está al lado izquierdo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces vamos a tomar el lado contrario, sería este, mira. 50 menos 70. 50 menos 70. ¿Estamos de acuerdo? Aquí son 70 de A. 50 menos 70. ¿Estamos de acuerdo? Es el contrario, por eso es la palanca inversa. Se toma 50 menos 70. Entonces aquí va a ser igual a 50 menos 70. Menos 70 entre la palanca total, que sería 50 menos 20, entre 50 menos 20, ¿verdad? Y todo eso por 100. Así sería. ¿Cuánto da ese porcentaje, por favor? ¿Cuánto da ese porcentaje? ¿Lo hicieron? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da?
Pues profesor. a mí me salió negativo, profesor. Ah, qué barbaridad. Es 50. Ah, mira nada más. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí la dirección estamos agregando B, ¿verdad? Acá son 70, 190, 100 de B, ok. Una aleación 70% de A, 30 de B. Se calienta a 500 grados centígrados. Determine el porcentaje de aleación, ok. Entonces, acá tenemos la coexistencia. Aquí hay 20 y acá hay 50, ¿sí o no? Entonces acá, si de aquí a aquí, de aquí a acá hay 20, obviamente aquí no puede haber 70. Acá tendría que ser, ¿cuánto? ¿Cuánto tendría que ser aquí? A ver, señores, ¿cuánto tendría que ser ahí? Tendría que ser 30 de A. Claro, exactamente. Excelente. Aquí sería este valor que tenemos acá es de 30. Es de 30. ¿Sí se entendió? ¿Sí o no? Este de 30. Entonces el problema es la aleación a 30 de B. Le agregas 30. Porque aquí estamos 20, 30 y 50. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la composición real. Entonces, el porcentaje de alfa va a ser 50 menos 30. Aquí está, 50 menos 30. En esta parte va a ser, corrijan por favor, aquí va a ser 50 menos 30. Aquí en esta parte va a ser 50 menos 30 en esta parte. Esto va a ser 50 menos 30 en esta parte. Va a ser 50 menos 30. Aquí va a ser 30, ¿verdad? Aquí va a ser 50 menos 30. Acá en esta parte va a ser 50 menos 30. ...50 menos 30, ¿sí? Y entre la palanca total es 50 menos 20%. Así es. ¿Cuánto da? 66.66%. Ok, entonces aquí 66.66%. Ahora, el resto, que sería el porcentaje de líquido, el porcentaje de fase líquida, de líquido, simplemente sería igual a ¿qué? Pues al 100%, ¿verdad? Sería al 100 menos 66.66. ¿Y cuánto daría eso? ¿Cuánto daría eso? 33.33%. 33.33%. Excelente. De otra manera, que es la misma, nosotros diríamos el porcentaje de líquido sería igual el porcentaje de líquido. El líquido está de este lado, ¿verdad? Del lado derecho. Esto es el líquido. Entonces se toma el contrario. 30 menos 20. Ah, el porcentaje de líquido es ahora 30 menos 20. Entre la palanca total, que sería 50 menos 20. Sería 50 menos 20. Perfecto. Y todo eso multiplicado por 100. Por 100, ¿verdad? Y esto nos va a tener que dar igual exactamente a lo mismo que estamos calculando ahí arriba. Nos va a dar igual a ¿cuánto? ¿Ya lo hicieron? A 33.33%. Es lo mismo. ¿Ya lo hicieron? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, profe. ¿Verdad? Eso es.
Entonces, eso es. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que es un diagrama de equilibrio y hemos visto la regla de la palanca. Este es un diagrama de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Hemos visto cómo se construye el térmico, ¿verdad? Muy bien. Ahora, tomen fotos ustedes a eso, por favor. Y traten de asistir a clase porque ya saben cómo son los exámenes. Este es un problema, por ejemplo, de examen. Por eso, todas las dudas que tengan, pregúntenmela. Pregúntenmela, ¿sí? Por favor. ¿Ya le tomaron foto a esto? ¿O ya lo capturaron en pantalla? Como tómenle print pantalla y péguenlo en un Word o tómenle foto para que lo tengan en su apunte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Es un diagrama, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, escriban el problema número que sigue, por favor. Y sería definir de otra manera, qué es un diagrama de equilibrio de fases. Definir de otra manera qué es un diagrama de equilibrio de fases. Definir de otra manera qué es un diagrama de equilibrio de fases. Pero yo no te voy a aceptar esa otra manera. Te voy a aceptar la que definimos nosotros en clase. Porque la otra manera es la definición que tú vas a poner del libro, que va a parecerse mucho. ¿Sale? Problema en que sigue. Desarrollar los métodos de construcción de un diagrama de fases de equilibrio. Desarrollar los métodos de construcción de un diagrama de equilibrio de fases, Desarrollar los métodos de construcción de un diagrama de equilibrio de fases. Bueno, es como definir o desarrollar. ¿En qué consiste el método térmico? Debes ponerlo. Está en el libro, en el Abner, o en internet, pero tú apúntalo en tu cuaderno. ¿En qué consiste el método térmico? ¿En qué consiste el metalográfico? ¿En qué consiste el de difracción? Y posiblemente, si lo ves y si lo encuentras, el termodinámico. Los tres primeros están en el libro Abner, Introducción a la Metalurgia Física Abner. Yo te lo mandé desde el principio, creo, es el libro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Eso. Sí, profe. Una pregunta. Entonces, en ese último es definir los métodos para poder crear el diagrama completo. A ver, lee lo que dicté. Desarrollar los métodos de construcción de un diagrama de equilibrio de fases. Exactamente, eso es lo que dije. Desarrollar o definir, como quieras. Vale. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, digamos, ahora veamos. A ver si nos da tiempo. Si se va al internet, nos volvemos a conectar, ¿eh? La clase es hasta 8:30. Vamos a ver. Vamos a hacer parte del diagrama de equilibrio del aluminio cobre. Órale. Temperatura. ¿Qué tal son unos aeronáuticos especializados en materiales para turbinas? Órale. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Qué tal son unos aeronáuticos especializados en
corrosión y desgaste de materiales. Órale, ¿qué tal si son aeronáuticos especializados en combustibles? Órale, maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Digamos que tenemos un diagrama. Voy a hacer líneas rectas porque es mejor, porque las líneas curvas son una bronca. Pero es más o menos lo mismo. Yo tengo esto. Tengo esto. Bien, nos vamos a conectar si es que no nos atoran. Ok. Tengo esto. Vamos a ver si sale la curvita aquí. Tengo esto. Ay, güey, sí me salió. Perfecto. Y tengo esta. Y tengo esta. Ahí está. Pues sí, un gran equilibrio de las líneas mejoradas siempre. Temperatura contra composición. Y aquí tendríamos, por ejemplo, ¿qué tendríamos acá? 100%. ¿Qué? Líquido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y pues, La línea de líquidos, toda esta. La que coexiste con fases sólidas y líquidas. ¿Sí o no? Tenemos aquí una fase que se llama alfa. Alfa. Al otro extremo sería beta. Beta. ¿Verdad? Y en esta parte que coexiste con esto y esto, sería fase alfa más beta. Ah, obviamente. ¿Y aquí qué sería? Pues es la que coexiste con esto, coexiste con eso, sería alfa más líquido, ¿verdad? ¿Y aquí qué sería? La que coexiste con esta. Acá qué sería? Entonces sería líquido más beta. Más beta. Ahí está. Ya lo llenamos, ¿verdad? Fácil, ¿verdad que sí? Ya lo llenamos. ¿Sí o no? Es un diagrama de equilibrio. Entonces, aquí sería aluminio alfa, aluminio beta. Aquí pondríamos, por ejemplo, aluminio, le agregas cobre. Le agregamos cobre. Ay, caray. Este es el diagrama de equilibrio aluminio-cobre.
de uso aeronáutico. Moles, qué barbaridad. Mira nomás, ¿sí lo ves? ¿Sí lo ven todos? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. profe. Es parecido. O sea, yo me lo eché ahorita así nada más, pero es parecido. ¿Qué dice? Fíjate bien. ¿Qué dice? En este punto, que la fase aluminio rica en aluminio alfa, es capaz de disolverme en este punto hasta un 4% aproximadamente de cobre. El aluminio es capaz de disolverme hasta un 4% de cobre. Aquí me lo disuelve. ¿Adivina qué? Me lo disuelve a 500 grados centígrados. A 500 grados centígrados, el aluminio me disuelve cobre perfectamente bien. ¿Sí o no? Pero a temperatura ambiente, ¿qué dice esta línea? Que ni madre es. A temperatura ambiente, ¿qué dice esta línea? A temperatura ambiente, yo no te admito cobre. ¿Verdad que sí? No me lo admite. Entonces, ¿qué pasa? En esta situación, quiere decir que el aluminio te disuelve perfectamente bien el cobre a esta temperatura. Pero a temperatura ambiente, esta línea te indica que no, que baja. Acá, hijo. Entonces quiere decir que aquí hay una fase alfa totalmente sólida que contiene a cobre disuelto perfectamente bien, bien disuelto. Pero conforme pasa el tiempo, si tú lo enfrías a temperatura ambiente y lo dejas ahí, se van a presentar precipitados en la matriz alfa y van a ocasionar que este material endurezca. Eso vamos a verlo en el futuro, cuando lleguemos a lesiones ligeras. Ahorita nomás hasta ahí te platico, porque este diagramita nos va a servir también para que tú conozcas otras líneas. Por ejemplo, ya habíamos visto que la línea esta esa línea es la línea de qué dijimos. ¿De qué dijimos, señorita? ¿Qué línea es esta, señorita? ¿Es la línea de líquidos? Líquidos, perfecto. Líquidos. Y esta línea, ¿qué línea es? La de los sólidos. Sólidos. La línea de sólidos, esta. Ahora vamos a ver otra línea que se llama esta línea de aquí a acá y de aquí a acá. De aquí a acá. Y de aquí a acá. Adivinen cómo se llama esta línea. Solvus. Solvus. Entonces, líquidos.
Liquidus, ¿verdad? Solidus, ¿verdad? Y solvus, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Entonces profe. yo te digo, a ver, defíneme la línea de sólidos. ¿Cómo me la defines? Bien, el diagrama, ¿cómo me la definen? A ver, defíneme la línea de sólidos. Pues yo además diría yo, a ver, esa línea de sólidos es esta. Entonces diría yo, esa línea es la línea de coexistencia entre la fase líquida y la fase sólida. ¿Sí o no, Andrea? Sí, profe. Está nada más línea de coexistencia entre la fase líquida y la sólida. Ahora, quizá aquí haya un poco de bronca. La línea de líquidos puedo definirla como la línea de coexistencia entre la fase líquida y la fase líquida más sólida. Aquí es líquida más sólida, líquida más sólida. O son las líneas de coexistencia entre las fases líquida con la líquida sólida. Ahí está, ¿sí o no? Y la línea de solvus, la línea de solvus es la línea de coexistencia entre la fase líquida sólida con la sólida completa. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no, Andrea? Sí, profe. ¿Y qué estás viendo? Entonces no se me preocupen, vean lo que ven y díganlo. Bueno, me puedo confundir aquí la línea de líquidos. Esa línea coexiste también con esta, pero generalmente es la más importante, que es esta, porque esta coexiste con todo esto. Lo final, lo terminal, ¿sí? Esto es con terminal y esto es con terminal. Esto es con terminal y terminal, ¿sí? Eso es lo que deben de hacer. Eso es diagramas de equilibrio. Jovencitos, primero Dios, nos vemos mañana. Seguimos platicando de esto. ¿Estamos bien? Sí, profe. Profe. Sí, profe. Gracias. Hagan la tarea, Gracias. no se me distraigan, ni se me confíen. Y pregúntenme lo que quieran, porque eso sí lo sé más o menos. ¿Sales? ¿Estamos de Sale, acuerdo, profe. señores? Cuídense mucho, jóvenes, fue un placer, estamos en contacto. Buen día. Sí, profe. Gracias, Hasta luego. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.